Muy buenos días a todos y bienvenidos a este acto de presentación de un nuevo monográfico. La verdad es que en mi rol de moderadora, porque sé que ustedes han venido a escuchar a los que son hoy ponentes de esta presentación, de esta nueva publicación, me gustaría solo decirles tres cosas. La primera es agradecerles su presencia, tanto a los que están aquí, ¿verdad?, que ya nos estamos acostumbrando otra vez a tener actos presenciales, pero también a los que están apuntados por streaming. Por eso me indicaba amablemente el compañero lo del directo. En segundo lugar, también quería decirles que ya sé que es un poco tirar piedras sobre mi propio tejado, que estoy casada con un académico, y no lo toméis a mal, Miguel, porque sé que sois además un centro de educación superior, pero la verdad es que estos monográficos que editamos conjuntamente la UNIR y la Fundación Felipe González, a mí me gustan mucho, Juan Carlos, y me gustan mucho porque es verdad que la academia y la educación superior consiste en crear conocimiento y ampliarlo, ¿no? Y esto tiene un valor absoluto y además muy importante, pero también es verdad que en este mundo de desconcierto que vivimos, ¿verdad?, que es el siglo XXI, es la era del desconcierto, es importante tener publicaciones que vayan en esta especie de frontera, ¿no?, entre la academia y el análisis más transversal, más amplio, en un abanico más amplio, poliédrico, desde muchas perspectivas, porque pueden aportar orientación, ¿no? Y creo sinceramente que es lo que hacen estos monográficos que editamos periódicamente, una vez al año. Ya llevamos 3. El primero lo hicimos sobre tópicos de regeneración democrática, que lo coordinó Alberto Penedès, ¿no?, y apuntaba, yo creo, que muchas pistas sobre estos temas de los que se hablan tanto en las tertulias de café, sobre si los referéndums son o no mejores para la democracia o peores. Esas son las de televisión, las de café, ¿no? Bueno, también. Las de televisión son casi como las de café o peores, incluso, las de ¿no? café ya han desaparecido. Es verdad, también es verdad, presidente. Pero que aportaba yo creo que una perspectiva interesante, ¿no?, y que te permitía tener estos tópicos de qué es una mejor democracia o no, te daba un análisis interesante. El año pasado hicimos otro coordinado por Alba Toajas que trataba sobre la memoria y el archivo, sobre cómo guardamos nuestra memoria desde perspectivas muy distintas, ¿no? Escribió un americano sobre los museos cotidianos, ¿no?, cómo guardamos nuestras cosas cotidianas, y creo que también aportaba este interés. Y hoy presentamos el tercero, que es América Latina, mirar al futuro. Yo se lo recomiendo sinceramente porque también aporta, creo, una perspectiva muy amplia, muy transversal, muy variada, tanto por los autores como por los temas que se tocan de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Hablamos de instituciones y de democracia, hablamos de los retos económicos, hablamos de los retos internacionales, ¿no? ¿Existe la región latinoamericana, presidente, o solo en la publicidad de Avianca? Como dices siempre, ¿no?, que dice bienvenidos a Iberoamérica, pero luego dice el presidente, cuando se aterriza ya lo de la región iberoamericana, pues tiene más interrogantes, ¿no? Y por tanto creo que aporta una perspectiva interesante, y de eso me gustará hablar hoy con nuestros 3 invitados, con el presidente González, que también lo es, aparte de expresidente de España, también lo es de la Fundación Felipe González, que es la que coordina este monográfico, con Gaspar Estrada, que ha sido el coordinador este año. Muchísimas gracias, Gaspar. Él es el director del Observatorio Político sobre Latam y Caribe de Sciences Po en París, y con Jordi Sevilla, que aparte de un buen amigo es el presidente del Consejo Social de UNIR, que siempre ha estado apoyando estos proyectos y hoy lo hace una vez más. Así que sin más, yo le cedo la palabra ya a Jordi Sevilla y le agradezco nuevamente que nos acompañe en un día como hoy. Bien, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, gracias a la Fundación por haber colaborado un año más en hacer un documento como este. Al principio me veo obligado a decir 2 palabras sobre qué es un consejo social y qué pinta un consejo social en un acto como este, ¿no? La verdad es que desde Ortega las misiones de la universidad han variado muy poco, se han ensanchado un poquito, pero siempre se han fijado en lo que tiene que ver con la educación en valores, con la formación en profesiones, con la investigación y con la transferencia de conocimiento a las sociedades, ¿no? Y al menos lo que tiene que ver con la formación profesional o con la formación en profesiones y lo que tiene que ver con la transmisión de conocimiento, de tecnología, de investigación y de avances a la sociedad y fundamentalmente a las empresas, se decidió hace muchos años, bajo presidencia, el gobierno presidido por Felipe González, crear en las universidades consejos sociales que fueran ese órgano que vincula un poco
la faceta de formación y de investigación de la universidad con las necesidades y demandas que la sociedad demandaba. Yo creo que eso sigue siendo válido hoy, es más, me atrevo a decir que es mucho más válido hoy. Tengo la impresión que la divergencia entre la universidad y la sociedad ha crecido en estos años. Siempre digo que la universidad es en la sociedad del conocimiento demasiado importante para dejársela solo a los universitarios. Creo que la sociedad debe de hacer valer su visión, sus necesidades y su opinión, y eso se canaliza a través de una institución como el Consejo Social, que la UNIR, aunque no tiene la obligación legal de tener, constituyó hace ya bastante tiempo y que ahora presido yo. ¿Por qué encargamos a la Fundación Felipe González el trabajo? Primero lo ha dicho Rocío, porque ya teníamos una experiencia previa. La verdad es que esto no es por el nombre, solo por el nombre, o por la amistad, o porque Rocío forme parte del Consejo Social, sino porque habíamos rodado ya experiencia conjunta y pensamos que de ahí podía salir más de lo que había salido y que podemos iniciar un camino que vaya más allá, ¿no? Y porque además es evidente que es una fundación que no es cualquier fundación, es una fundación que no solo lleva el nombre, sino que va acompañada de la persona. Yo no soy imparcial en esto, ni tan siquiera objetivo, con, digamos, amplio reconocimiento en España, en Europa y en América Latina, y que manifestó desde el principio su voluntad de echar una mano en estos proyectos, y pensamos que nadie mejor que Felipe González, además que su fundación. ¿Por qué América Latina? Yo ahí comparto la duda. Yo siempre he pensado que desde 1830, que si no me confundo es cuando murió Bolívar, la idea, el proyecto político de América Latina murió, y que no, más allá de la retórica nadie lo ha retomado luego. Pero en fin, dejando al margen eso, que expertos mejores que yo hay en estas sillas, ¿por qué América Latina? ¿Por qué UNIR y América Latina? Bueno, UNIR, que lleva ya más de 10 años como universidad, desde el principio salió con vocación a América Latina. De hecho, los tres rasgos identitarios de la UNIR están combinados, están relacionados uno con otro. UNIR es una universidad en línea desde el principio, entre otras cuestiones porque era diferencial. Cuando hace 10 años salimos, antes lo comentábamos, antes de la pandemia, yo decía que trabajaba en la UNIR, que era una universidad online, y todo el mundo me miraba, ¿una universidad online? Qué cosa más rara, ¿no? En cambio hoy, pues durante la pandemia tuvimos la ocasión de brindar nuestra experiencia a varias universidades y centros de educación privados que obviamente se vieron forzados a dar clases online y no sabían cómo hacerlo. No digo ya solo tecnológica o técnicamente, sino incluso pedagógicamente, porque no es lo mismo dar una clase en línea que dar una clase presencial. Por tanto, hoy ya nadie cuestiona el que sea una universidad online, pero es una universidad que sale también online para facilitar el acceso a la universidad de gente que por distintas razones no puede asistir presencialmente. Porque trabaja, porque vive en un sitio que no hay universidad y desplazarse a donde hay universidad cuesta, porque no tiene dedicación, no tiene tiempo como para dedicarlo full time, que normalmente es lo que exige la universidad presencial, y se pensó desde el principio que ese tipo de alumnado mayoritariamente lo podríamos encontrar en América Latina, como así está siendo. Nosotros en este momento tenemos en América Latina en torno a 25.000 alumnos, 60.000 egresados. 25.000 alumnos viene a ser el 45% del total de alumnado que tiene UNIR. Impartimos 250 títulos y tenemos centros, hablo de memoria, en Ecuador, en Colombia, Perú, México y Guatemala, me parece, y alumnos en toda la región. Por tanto, yo alguna vez a Miguel Arrufat le gastó la broma de que dentro de poco UNIR será una universidad latinoamericana con presencia en España, cosa que tampoco exactamente es lo lógico, sería lo lógico en una evolución normal, ¿no? Y el tercer rasgo identitario de UNIR, que también se vincula con esa vocación de América Latina, es que es una universidad en español. Es una universidad en una lengua que hablan en torno a 600 millones de personas en todo el mundo, que es la segunda lengua familiarmente más hablada después del chino y la tercera más utilizada en los negocios después del inglés y del chino. O sea que no estamos hablando de ninguna tontería.
estamos hablando de una herramienta de comunicación y estamos hablando también de una herramienta de negocio de primer orden a nivel mundial, y que eso sí, o lo tienes o no lo tienes. Y nosotros lo tenemos. Española lo tiene, América Latina lo tiene, y en torno a 60 millones de estadounidenses también lo tienen, y está siendo la minoría que más está creciendo en América Latina. Es la lengua que se está utilizando mucho también en Estados Unidos, perdón. Se está utilizando mucho también entre el Senado, Congreso, relaciones con sus votantes. El otro día recordaba, leyendo en Google, para esto es fantástico, en la campaña de Kennedy con Nixon en 1960, fue la primera vez que se lo encargaron a Jacqueline Kennedy que hiciera un anuncio pidiendo el voto en español. De entonces acá, la cantidad de senadores y congresistas, que no solo lo son, sino que su herramienta normal de comunicarse con sus electores es el español, es muy grande y está creciendo. Y UNIR decidió desde el principio utilizar Internet, la línea online, utilizar el español como herramienta pensando en España, pero también en América Latina, ¿no? Por tanto, tiene sentido que nos interesara, con la Fundación Felipe González, encargar un estudio como el que hoy presentamos. Yo he tenido la ocasión de leerlo y la verdad es que lo recomiendo efusivamente. También he dicho antes que el próximo deberíamos de hacerlo sobre España y Europa, pero que lo hagamos allá, en América Latina, con gente de allá, a ver qué opinan y cómo nos ven desde allá. Pero eso solo se puede hacer desde entidades y organismos como la UNIR, como la Fundación Felipe González, que entendemos esa vinculación, ese, antiguamente hubiéramos dicho hermanamiento, no me gusta la expresión, pero entenderme, algo más que vecindad, que no es el caso, y que nos miramos con respeto a un lado y a otro del charco. Por tanto, me atrevo a anticipar que no será el último monográfico que presentemos en UNIR con la Fundación Felipe González. Muchísimas gracias, Jordi. Y Gaspar, es tu turno como coordinador de este monográfico, como autor también del primero de los artículos en el bloque institucional y democrático. Si nos pudieras contar un poco, ¿no? Lo que tú quieras, por supuesto, pero un poco el porqué de los temas y cómo verías una visión general, ¿no? Mirando al futuro, porque este es el subtítulo, América Latina mirará al futuro, que haga un poco de balance de la pandemia, pero también de los retos planteados y del nuevo ciclo político o de la intensificación del ciclo político que tiene América Latina por delante. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por estar aquí, presencialmente o digitalmente. Evidentemente también quería, en primer lugar, darle las gracias a la Fundación, al presidente por su confianza, a Joaquín también, que hemos hecho algunas travesuras juntos en otros momentos, a UNIR, claro, por hacer esta invitación, hacer esta publicación. Y evidentemente a mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy porque me parece que la situación de América Latina tras la pandemia, una región que fue duramente afectada, yo siempre regreso a una cifra que me parece bastante elocuente, menos de 10% de la población mundial vive en América Latina y más de 30% de los muertos están en América Latina. Entonces, creo que la situación de la región a raíz de la pandemia implica una reflexión sobre lo que está sucediendo en la región, una región que es democrática, en la cual hay elecciones, pero en la cual también hay muchísima desigualdad, problemas muy serios de representación, de transferencia de ingresos, de posicionamiento de la región frente al mundo, y la idea de invitar a diferentes colegas, y de hecho me da mucho gusto que varios de entre ellos estén aquí, los quería saludar, a Manuel Alcántara, a Francisco Forcadell y a Ruth Diamint, porque la idea es justamente era traer diferentes miradas sobre la región, de ahí la idea también de tener académicos digamos, que representen una visión bastante plural de la región.
Hay autores de México, de Argentina, de España, también de varias universidades, no solo de América Latina, de Europa, de Estados Unidos. Y la idea era justamente pues, presentar una idea bastante, digamos, amplia, que permita dar cuenta de la situación de la región tras esta pandemia. Y es por eso que la hice la propuesta a la fundación de dividir este monográfico en 4. En primer lugar, hablar de la situación de la democracia en la región, con un análisis que es mi análisis del primer capítulo, bastante, digamos, es un análisis más político general de, digamos, las grandes tendencias. Manuel hace un balance un poco de la situación de los partidos políticos y estas democracias fatigadas después de 40 años. En tercer lugar, Ruth Diamint escribe un artículo sobre la relación entre poder civil y poder militar, un tema que se pensaba ya era parte del pasado, pero cuando uno ve lo que pasa en la región, ya sea en México con el aumento de las prerrogativas que le da el gobierno de López Obrador a las Fuerzas Armadas, un gobierno que se autodenomina de izquierda, pero hay un gobierno de extrema derecha que hace algo similar en Brasil. Y el artículo de Ruth desde ese punto de vista es muy elocuente, habla del problema de institucionalización del Ministerio de la Defensa. Y cuando vemos las noticias, no hay que olvidar lo que pasó la semana pasada en Colombia, cuando el más alto jefe militar tomó posición en la campaña electoral contra Gustavo Petro. Entonces me parece que la reflexión sobre la relación poder civil-poder militar es una realidad y es por eso que queríamos tratarla en este monográfico. La segunda parte está vinculada, me parece, al tema central de la región, que es el tema de la igualdad y las desigualdades en América Latina. Y es por eso que ahí no me quería dar una visión únicamente pesimista de la región, porque evidentemente la constatación es bastante negativa en un principio, y eso es el artículo de Diego Sánchez Sancoechea de la Universidad de Oxford, que hace un balance un poco de la situación de las desigualdades en América Latina. Hay propuestas también que vienen del PNUD, de Luis Felipe López Calva, y ahí yo personalmente participo de un grupo de trabajo con el PNUD, con Jorge Castañeda, que es otro de los autores del libro, y Carlos Ominami, sobre esa discusión de estados de bienestar. Entonces, me parece que es un tema importante ponerlo en la agenda. Y finalmente, el tema de las políticas públicas de igualdad y en particular de igualdad de género. Eso ha sido un tema muy importante en la región, en el cual la presión justamente tanto de la política institucional como de los movimientos sociales de mujeres ha traído una serie de consecuencias y cambios legales para permitir la despenalización del aborto, por ejemplo, ya sea en Argentina, en Colombia o en México. Hace algunos meses. Entonces yo creo que ese era un punto que me parecía importante destacar. Finalmente, bueno, en tercer lugar hay la discusión sobre la economía, cómo la economía de América Latina puede cambiar en base a dos grandes problemáticas. Una es la transición digital, cómo hacer que esta transición digital le permita a la región avanzar y en la productividad y en su cohesión social. Y ahí los argumentos de la OCDE y de su Centro de Desarrollo están plasmados en el capítulo de Sebastián Nieto Parra, que es el director para América Latina del Centro de Desarrollo de la OCDE, y el tema del medio ambiente, fundamental para entender cuáles son las perspectivas de América Latina en los próximos años. Y ahí Alicia Bárcena, de la CEPAL, hace un balance primeramente bastante negativo de la situación del medio ambiente en América Latina, pero también hace una propuesta para poder conciliar el medio ambiente, la defensa del medio ambiente y el desarrollo económico. Y finalmente, la gran pregunta que nos hacemos es ¿dónde está América Latina en el mundo? Entonces, yo creo que ahí lo interesante es ver cómo, por un lado, la situación que describe Jorge Castañeda en su artículo en las relaciones Estados Unidos-América Latina, pues dan muestra de una situación de bastante parálisis, para usar su expresión, con un gobierno Biden que tiene pocas iniciativas políticas hacia América Latina.
Por otro lado, una relación entre Europa y América Latina que está basada en valores comunes como la democracia, defensa de los derechos humanos, pero que vive también problemas por la evolución de la región latinoamericana, por falta de agenda para poder avanzar en estos temas. Y finalmente, una relación con América Latina, con China, en la cual el artículo de Francisco Forcadell y Álvaro Méndez pues dan cuenta de esta magnífica transformación de las relaciones entre China y América Latina, que en 2001 a nivel comercial se calculaba que eran algunas centenas de millones de dólares, y hoy es el principal socio comercial de varias de las principales economías latinoamericanas, en particular en Sudamérica. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se plantea? ¿Hacia dónde va? Hacia dónde va esta relación, eso es lo que está en parte escrito en ese artículo. Y bueno, para terminar, el dilema eterno de América Latina, y lo mencionábamos al principio, es el tema de la integración regional de América Latina. ¿Qué es América Latina? Y ahí el artículo de Andrés Malamud es muy elocuente y también pesimista, en el sentido que en una región con mucha conflictividad social, con polarización política, con falta de consensos y con un problema para construir externalidades positivas, pues hay mucha dificultad de los gobiernos para poder establecer marcos de acción común, inclusive en temas institucionales que hace 10 años se parecía que ya estaban resueltos. Por ejemplo, la creación de organismos como UNASUR en su momento, pues eran instituciones que existían, que se puede decir endebles, pero que partían de un consenso político. Cuando digo consenso político es que había gobiernos de izquierda, efectivamente, como Argentina, como Brasil, pero también había gobiernos de derecha. No podemos olvidar que Álvaro Uribe participó en la construcción de UNASUR. Y bueno, ese tipo de acuerdos hoy en día pues es muy difícil poderlos llevar a cabo. El planteamiento, la esperanza es que esto pueda cambiar, esperemos en los próximos meses y años, teniendo en cuenta este cambio político que se está llevando a cabo en la región, con elecciones muy importantes que se llevarán a cabo en Colombia en unas semanas, en Brasil en octubre, y bueno, pues eso yo creo que será objeto del debate el día de hoy, y pues sin más, pues les doy las gracias a todas y a todos por estar aquí. Muchísimas gracias, Gaspar. Presidente, decíamos al principio, ¿no?, el valor de este análisis más poliédrico, más transversal, que te permite una cierta orientación sobre lo que está pasando en América Latina en un sentido más amplio, ¿no?, porque a veces nos encasillamos en mirar las cosas en un pasillo recto y acabas no viendo nada. Pero a mí me gustaría que pudieras compartir con nosotros una visión más de futuro, ¿no? O sea, ¿cuáles son los puntos fuertes de la región o los retos más importantes que tiene por delante y cómo afrontarlos? Ya sé que es la pregunta más difícil, pero por eso la guardábamos para el final. No es muy difícil, porque puedes arriesgar a decir cualquier cosa y el futuro te lo negará o te lo afirmará. O sea, es más difícil hablar del presente y del pasado, ¿no? El futuro está libre de opinión. Pero todos los temas que habéis suscitado me interesan, y por todo siento curiosidad. Probablemente cumplir 80 años y estar abierto a una insaciable curiosidad por saber cómo va el mundo y qué futuro nos espera, es lo que en parte mantiene joven el cerebro, mientras que ves que envejece el resto del organismo, ¿no? Es una contradicción en sus términos. Empezaba Rocío diciendo que estábamos reunidos con, que eran 250 o 300 jóvenes de varios países de América Latina, en Cartagena de Indias. Yo acababa de llegar en un vuelo de Avianca, y en el vuelo de Avianca toda la publicidad era la gran patria latinoamericana. Y cuando llegué le decía a los muchachos, sigue estando en el aire. En cuanto que aterrizamos vemos que esa gran patria latinoamericana de la que hablamos pues no existe, ¿no? Pero en fin, todos los temas que habéis suscitado a mí me producen
no solo me producen interés, sino que sobre todo he hecho alguna reflexión y tendría que hacer una intervención demasiado extensa. Acabamos de hablar antes de la educación y de una experiencia como unir pues, bueno, un sistema de educación superior online en una lengua que es la lengua española. Teníamos que decir aquí el castellano, ¿no? Pero ya nos dio permiso Miguel Roca cuando hizo aquella experiencia del Partido Liberal de hacer un capítulo de defensa de la lengua española, ¿no? Lo cual nos liberó porque hablaba de esos 500, 600 millones de hablantes en español. Y hace un momento destacaba, perdón, ahí de un paso hacia atrás, la trascendencia de esta lengua, no comparable al número de chinos que hablan chino, aunque no se entienda muchas veces entre ellos y eso, pero la diferencia fundamental tenemos que establecerla con el inglés. Es que esta lengua que compartimos, 500, 600 millones de personas, es una lengua cultural, no es solo un instrumento de comunicación. Que tiene importancia eso, tiene bastante trascendencia para los proyectos que haya que hacer. Entonces, el instrumento de comunicación es muy importante. O sea, el mundo de los negocios sin un instrumento de comunicación, pero es que también el instrumento de comunicación es importante para hacer un supermáster especializado en algo, en lo que sea. Pero si además de ser un instrumento de comunicación, un instrumento de cultura, lleva a fenómenos en los que no me quiero extender, que me encantaría entrar en ese capítulo de la educación, como transmisión de cantidad y calidad de conocimiento acumulado, que choca con algunos inconvenientes, la velocidad del cambio y la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con lo que uno ha aprendido acumuladamente pasado mañana. Bueno, ese gran instrumento de comunicación nos lleva a fenómenos que creo que no hace falta explicar. Autores en lengua española de una y otra parte del Atlántico son considerados autores de todos, son comunes. Pero lo mismo pasa con cantautores, lo mismo pasa con deportistas. Es una cosa curiosa, ¿no? Dice, es que realmente la gente piensa, por hablar de uno no vivo para no tener problemas, del Gabo García Márquez. Pues el Gabo García Márquez, en algún momento determinado, el presidente de México creía que era mexicano. No digo en qué momento. Pero wow, es colombiano, es mexicano, es un poco de todos, sí, es un poco de todos. ¿Por qué? Porque es una lengua de cultura. Los autores anglosajones o de lengua inglesa de Sudáfrica, sin duda, escriben y hablan en inglés, pero los estadounidenses no lo consideran suyos, para entendernos, ¿no? Ni siquiera consideran suyos en la comunidad en general los autores afroamericanos que han sido premiados incluso con un Nobel. Son afroamericanos. No hay una lengua instrumental fantástica, sin duda alguna, pero no hay un instrumento cultural de identidad que para nosotros es un fenómeno que no hemos buscado. Y por cierto, no hemos trabajado. Cuando me decía, y tendríamos que, en algún momento, esta experiencia tendría que ser de América Latina o de Iberoamérica y España. Pues sí, claro, ese es el lugar que ocupamos, ¿no? Como salen estas expresiones de que a alguien que le cuesta trabajo hablar de hermandad, hombre, a lo mejor los hermanos son menos peligrosos que los primos, depende de las circunstancias, ¿no? Desde los primos o hermanos o lo que sea. Pero entonces, más allá de la broma, me tengo que centrar en algo. He sugerido tantas cosas. ¿Por qué está en crisis esa democracia que recuperamos en España? Por citar una fecha de referencia, en las primeras elecciones libres, el 77, después de 40 años donde no podíamos votar. Bueno, se votaba, en algunas veces se votaba incluso sobre censos que votaban, por ejemplo, sí a un referéndum con el 104% del censo, que era maravilloso, ¿no? Votaba pues, todo el mundo que querían que se votara. Por tanto, hemos vivido experiencias. Desde el 77, antes comentaba, para mí había una obligación, que era una obligación ética, identitaria, si queréis. Y es que lo mismo que nosotros estábamos viviendo, de recuperación de las libertades después de tantos años,
una terrible guerra civil y de dictadura, pudiera ser un elemento común de todos los países de América Latina. Por tanto, pues imaginaros, hice el recorrido chileno, uruguayo, argentino y un largo etcétera, para ustedes contar. Y ahí íbamos llegando, viendo cómo se recuperaban espacios de democracia y de libertades. Entonces, de democracia electoral, no es solo la democracia electoral, pero no hay democracia si no hay democracia electoral, entre otras cosas, porque, como antes decía, hombre, la gente cree que la democracia es igual a buen gobierno, y no es verdad. La democracia son reglas de juego. Entonces los gobiernos pueden fracasar. El valor de la democracia electoral es echar a los que no nos gusten. Pero si no te dan la oportunidad de echarlo y se quedan en el poder para siempre, pues te encuentras con Daniel Ortega y Rosario Murillo, o me da igual, con cualquiera de los que aspiran a perpetuarse en el poder, sea en Venezuela o sea en lo que sea. Después hacen una exhibición de una bandera que dicen que es de izquierda. ¿Y en qué se nota si está usted destruyendo al país? Si es de izquierda no me identifico con eso. O de derecha, si usted está destruyendo al país, ¿en qué se nota? ¿Cuál es la broma? Por tanto, lo que sugiero además es que hay que dejar sin paternidad a estos autócratas. No son hijos de nadie, ni de la izquierda ni de la derecha. En todo caso serán hijos de Putin, pero no de otros. Oye, en serio, pues hasta que no lleguemos a definir con claridad qué entendemos por los valores democráticos que nos han permitido en 2 guerras mundiales europeas en el siglo XX construir una comunidad superando la patología del enfrentamiento para llegar a una cierta ética del entendimiento que no está adscrita a una ideología, sino al respeto a unos pilares de convivencia. Hasta que no lleguemos a esa conclusión, van a seguir fracasando los intentos de integración. Que ahora, como va a haber una mayoría de gobiernos de izquierda, pues depende de cómo se cuenten. Si gana Lula, apuesto porque gane, para que quede claro, ¿no? Pero apuesto porque gane, estaría bien, sería un alivio para entenderlo. Pero si gana Lula y gana tal y cual, pues entonces habrá una integración de izquierda, que no es verdad. Que yo trabajé toda mi vida con Helmut Kohl. Nunca coincidí con los socialdemócratas alemanes. Nunca en el gobierno. ¿Por qué? Porque aquí votaba la gente libremente y allí también. Entonces lo que nos unía era una línea horizontal de compromiso con avanzar en la construcción europea, en esa transferencia de soberanía para compartirla. No nos unía una adscripción ideológica u otra, pero ese elemento de cohesión era tan importante que permitía avanzar en la construcción europea. Bueno, América Latina muchas veces lo oigo decir, ahora lo oigo decir incluso desde México a López Obrador, tenemos que construir una Unión Europea Latinoamericana, una Unión Latinoamericana con la Unión Europea. La Unión Europea hoy es el resultado de un proceso que todavía no se acabó, pero que empezó por pequeños pasos. Algunos lo habéis citado, no sé si intencionadamente. Las reservas de biodiversidad, el pulmón del mundo, en gran parte está en el subcontinente americano. En gran parte. ¿Tiene eso un valor añadido en esta sociedad que dicen que queremos construir entre todos, de transición ecológica? Si lo tiene, que lo pongan en valor. Porque es un nexo para ponerse de acuerdo. Acabáis de citar otro y es una experiencia de esta propia universidad, la digitalización. Todo el proceso de digitalización que debería ir acompañado de un proceso de diversificación del aparato productivo. Educación es un elemento clave y educación superior del aparato productivo de América Latina. Porque, veamos, pasaron 2 guerras mundiales, la primera y la segunda. Las 2 guerras mundiales se convirtieron, lamento decirlo porque algunos me pueden interpretar mal, con este horror de lo que está haciendo Putin, absolutamente inexplicable, completamente injustificable. Cuando digo completamente, digo completamente. Dice, no, es que hay la justificación de que se siente acosado. ¿Acosado por quién? ¿Quién lo amenazó? ¿En qué momento alguien atacó a la Federación Rusa? Me den un solo ejemplo. Yo puedo dar en los últimos 20 años
varios ejemplos de los destrozos que ha hecho Putin en el entorno de lo que es la Federación Rusa, el territorio más extenso del mundo. Por tanto, en las dos guerras mundiales, América Latina tuvo una gran oportunidad. ¿Qué le vamos a hacer? Las cadenas de suministro se interrumpieron, las materias primas valían una barbaridad, la gente necesitaba comer, no sé cuánto. Bueno, es que volvemos a reaccionar con crisis de gran elevación del precio de las materias primas, sin diversificar la economía, sin digitalizar la comunicación, sin crear un aparato productivo diverso. Por tanto, ya, la hicimos. Ahora vale mucho más la soja, ahora vale mucho más el maíz, ahora vale mucho más. Pues nos dedicamos a eso. Y ya hemos salvado esta crisis. En América Latina ha bajado mucho en un periodo largo de tiempo, ahora se ha interrumpido y por eso, entre otras cosas, ha habido movimientos sociales de protesta, ha bajado mucho la pobreza extrema. Ahora volvió a subir la pobreza extrema y la pobreza en general. ¿Es compatible que disminuya la pobreza, como ha ocurrido en el Chile de la Concertación durante tantos años, y aumente la desigualdad? Sí, padre, es compatible. Y la gente ya no solo se fija, salvo cuando está amenazada, como ahora por la pandemia, y cada vez que nos reunimos hablamos de la pospandemia. Es que alguien está en la pospandemia aunque nos quitemos las mascarillas, yo no. Y parece que Xi Jinping tampoco está en la pospandemia, ¿eh? Ahí está cerrando Shanghái, se dice pronto, ¿eh? Y además no puede rectificar, porque su mandato, que ahora se ha hecho no de 10 años, ahora se reelige en octubre, su mandato se ha convertido en un mandato para siempre, rompiendo las reglas de Deng Xiaoping. Pero si él ha dicho COVID cero, es COVID cero. Cueste lo que cueste. Bueno, y el cueste lo que cueste no pasaría nunca en un país democrático. Homenaje a la democracia. Si te toca rectificar, rectifica. ¿Pero puede rectificar a alguien que quiere ser eterno en el poder? No puede. ¿Cómo se va a haber equivocado? Es imposible. Es lo mismo que le pasa a Putin. No puede rectificar. Pues el enemigo, además de la OTAN, a la que le ha dado por primera vez sentido real desde 1991, por primera vez la OTAN ha encontrado un objetivo, un camino, una razón de ser. Pero bueno, no puede rectificar. El enemigo nazi es Ucrania, que tiene sus problemas, como todos los países. Y dice, oiga, el comportamiento nazi es el suyo. Lamento decirlo. No es ni siquiera staliniano. Tiene un comportamiento, es una verticalización. Bueno, entonces, vuelvo a la reflexión de América Latina. Volverá, y pronto, con estos sufrimientos pre-pandemia de crecimiento de los movimientos sociales denunciando desigualdad, no denunciando aumento de la pobreza, no se equivoquen. Disminuyendo la pobreza, la gente no soportaba la desigualdad. La pandemia le ha añadido a eso un grado de aumento de la pobreza y no, por cierto, de disminución de la desigualdad. Por tanto, tenemos problemas que gestionar prepandémicos, de lucha contra las desigualdades, y pandémicos, pospandémicos, porque no se acabó la pandemia, no. Sigue viviendo entre nosotros y en otros lugares. Pero la gestión política, si fuera eficiente a través de la representación democrática, no crearía este desasosiego. Por tanto, el problema no es de la democracia, es de la eficiencia en la toma de decisiones. ¿Está fallando la eficiencia? En muchos sitios sí. ¿Está fallando entre nosotros también para no tener que cruzar el Atlántico? Pues sí. ¿Se está polarizando estúpidamente la sociedad? Los ciudadanos, uno a uno, como tienen que vivir el día en el que viven, no te dan la solución del medio y del largo plazo, pero tienen una fantástica intuición. Pónganse de acuerdo. ¿En qué? Pónganse de acuerdo. Déjenme de lío.
no estén permanentemente montando un circo de enfrentamiento, de confrontación, de división, de lo que Argentina inventó maravillosamente como la grieta. La grieta se cierra o se abre. Uno, el sentimiento que tiene es que la grieta es cada vez mayor. Y por tanto el sentimiento de no representación, de orfandad representativa es cada vez mayor. O las interpretaciones de todos los acontecimientos. Perdonadme este fantástico desorden para defender contracorriente los valores de la democracia. De verdad, contracorriente, porque hoy todo el mundo la denigra, todo el mundo la ataca, y que gana Macron, pero por muy poco. Sí, es poco, total. Una diferencia como la de Macron y Le Pen, pues poco. Dice, bueno, pero que Trump no ganó en votos, ganó en representantes. Entonces Macron ha ganado. Que tiene que rectificar un poco de la arrogancia y de la incapacidad para hacerse cargo del estado de ánimo de la gente. Claro, pues rectifique. Pero todos los análisis son perversos, tan perversos, Rocío, que con ella lo hablo mucho y lo discutimos, no solo lo hablamos, que ha habido unas elecciones en Eslovenia. Pobrecito, es un país pequeño, porque todo el mundo está lleno de países pequeños y grandes. Y en Eslovenia ha arrasado el candidato que pretendía recuperar las libertades, la democracia liberal y el vínculo con la Unión Europea, frente al candidato que era el cómplice, por no decir amigo íntimo, de Orbán, de las democracias liberales. Pero claro, es Eslovenia, pobrecitos, son muy pequeños. Y digo, por favor, ni un segundo en tanto debate como hemos visto de una dudosa consistencia desde antes de las elecciones francesas, durante y después, ni un minuto dedicado. Oiga usted que hay un señor que ha levantado la bandera de recuperar las libertades, respetar el Estado de Derecho y compromiso con Europa, y resulta que tiene mayoría absoluta. Ah, pero eso no significa nada para lo que yo defiendo. ¿Y usted qué defiende? Pues bien que bien, no lo sé. ¿Qué es lo que defiende? Pues tengo demasiada edad para que me confundan, ¿no? Pues logran confundir, no, me logran aburrir, ¿no? Confundir y apagar y ver una serie, lo que sea, ¿no? Es imposible sostenerlo. Entonces, hay problemas serios en todos los gobiernos, en todos, ¿eh? En América Latina todos los gobiernos tienen problemas de gestión, de eficiencia en la gestión, muy serios. Les voy a decir, después se lo atribuyen a quien quiera, porque no voy a decir, no voy a hablar del santo, solo del milagro. La peor de las situaciones que viven los gobiernos y se repiten cada día en su gestión y por tanto en su representación democrática es tener razón en alguna cosa y no saber por qué la tienen. Imagínate explicar algo en lo que tienes razón pero no sabes por qué tienes razón, pues te vuelves loco. Y entonces empiezas a buscar excusas. Cuando no tienes razón en un problema, es más fácil de defender. Simplemente atacas y dices, no, defiendes puro y duro lo que estás haciendo y se acabó. Dice, ¿usted qué capacidad de rectificación tendría Putin que se ha equivocado? ¿Eso quiere decir que va a perder esa guerra que él ha desencadenado? Puede que no, puede que sí. De hecho, ya perdió el objetivo que tenía. ¿Tiene margen para rectificar? No. Tiene que poner al ministro Lavrov diciendo, están provocando una guerra nuclear. Están provocando. Busca a los provocadores. Esto se puede transformar en una guerra mundial, dice. ¿Sí? Pues retrotráigase al espacio de la Federación Rusa, que por casualidad es el más grande del mundo, aunque pierda habitantes, y todos estaremos dispuestos a respetar, no a no pedirle cuenta, a respetar ese que es el mayor espacio mundial, con unos recursos incomparables y con un Producto Bruto más pequeño que el de Italia y próximo al de España. Es un fenómeno impresionante. Y digo, ¿usted quiere resolver este problema? Vuélvase a su casa y exija que lo respeten. Y de paso pregunte si alguien está dispuesto a no respetarlo, porque en los últimos 30 años, lo hablaba el otro día con Clinton, desde el 91, todos nos pusimos de acuerdo, todos,
con acierto o con error, ahora no parece que con mucho acierto, en estabilizar a la Federación Rusa para que no se siguiera degradando, desestabilizando y destruyendo. Todos. Desde Clinton dice que son los alemanes, aparte de la aventura de Röder, que la cobra bien, pero aparte de eso, mire, todos estábamos de acuerdo. Repito, que de 15 días lo hablas con Clinton. Y respecto a América Latina, ya que hablo de eso, por tanto, veamos, a contracorriente vuelvo a defender no solo los valores de la democracia, que es fácil porque es una posición moral, sino la eficacia mayor para enfrentar graves crisis de los sistemas democráticos por su flexibilidad, la capacidad de corregir errores, que de los sistemas autoritarios y sobre todo de los sistemas totalitarios. A ver quién le hace decir a Putin que se equivocó. O ahora en el tema del COVID a Xi Jinping, si lo tienen que reelegir en el otoño. Le va a decir que no, lo del COVID-0 era una broma, que en passant, por eso solo vacunamos al 50%, porque hay otro procedimiento, que es que la gente se inmovilice en las casas aunque no vaya. No, esto no es posible. La flexibilidad de la democracia es su fragilidad y su fortaleza. Hay que hacerla fuerte, pero no porque echar a los que no nos gustan está bien, pero como a nadie nos gusta que nos echen, tratamos de mejorar las prestaciones, como personas y como grupos ideológicos. Por tanto, a medio y largo plazo la democracia tiene ese valor superior. Y yo debo decir como una queja en tu análisis, que algunos de los analistas, es que la administración Biden en realidad no tiene una política para América Latina, cosa que es bastante verdad. Pero se lo diría a Castañeda, con el que tengo una relación de hace 40 años, digo, pero es que cuando tienen una política para América Latina no nos gusta, y cuando no la tienen tampoco nos gusta. El oxímoron de todo esto es que Fidel Castro se realizaba, el hombre, diciendo, somos el único país de América Latina y del mundo que hemos logrado ser independientes del imperio americano. Pero el imperialismo americano no nos permite, con su bloqueo económico, desarrollar toda nuestra potencialidad. ¿Cómo? No es una contradicción en sus términos. Ya son independientes, ya se han sacudido la dependencia. ¿Qué necesidad tienen tener relaciones con ellos si tienen el resto del mundo para relacionarse? Pues son esas contradicciones que se afirman 200 veces y circulan hasta hoy. Hasta hoy. Y hasta hoy lo aceptamos como una verdad incontestable. ¿No tiene política para América Latina todavía Biden? No. Hay tanteos. ¿Y no la va a tener hasta después de las elecciones intermedias? Desde luego, si es que la va a tener. No es fácil tenerla, Por ver cuáles son los interlocutores para construir una política regional en una región que no se pone de acuerdo para ser región. El modelo no es el resultado final de la Unión Europea, lo repito, ese no es el modelo, porque eso es un resultado final. El modelo de la construcción europea es ponerse de acuerdo en pequeños pasos en los que se puede estar de acuerdo. ¿Son una potencia mundial desde el punto de vista de la economía verde? Sin duda, sin duda. ¿Se puede poner de acuerdo en cuánto vale eso? Pueden serlo desde el punto de vista de la formación intelectual, del capital humano, desde el punto de vista de la digitalización, claro. Pueden serlo creando una cierta unión en materia de salud o en materia de educación, sí, que den pequeños pasos. Tienen que discutir aranceles, que intenten bajarlos primero internamente para que crezcan las empresas multilatinas. Que compitan y que vayan creciendo, sí pueden dar pequeños pasos, pero que no pretendan empezar por el final de la película, porque entonces viajaremos en Avianca y será la gran patria latinoamericana que no aterriza nunca. ¿Es el problema del pecado original? No. Si ese pecado original existe, que en parte existe, si existiera para América Latina con tantas cosas en común, tantas, muchas más de lo que los dirigentes quieren aceptar, nunca se había construido la Unión Europea.
nunca es nunca, porque realmente ahí sí que hay dificultad para ir construyendo paso a paso un edificio de soberanía compartida. Entonces, soy optimista, pero lo soy a veces irracionalmente. Porque con Isaías Berlin sigo comprendiendo que el ser humano no es solo un ser racional y que la razón puede llegar a crear monstruos, que eso sí está en nuestra literatura. Por tanto, creo que América Latina tiene grandes oportunidades por delante, incluso algunas que van a venir por desgracias mundiales sobrevenidas, mundiales, como son el efecto de la invasión de Ucrania, y que tiene que ponerse a pensar en que el poder político no es un objetivo, sino un instrumento. Pero hay tantos dirigentes políticos que transforman el poder en objetivo y no en instrumento para desarrollar un proyecto de cambio, que uno se aburre de verlo y de pensarlo. ¿Cuál es la vocación de este líder político? Aguantar, permanecer. Y si puede romper las reglas de juego, permanecer toda la vida. Véase Maduro para entenderlo, ¿no? Pero da igual. ¿Cuál es la dinámica de Bolsonaro? Que habéis planteado tantos temas, relación, fuerzas armadas, políticas, ponéis los ejemplos más claros. Pero cada vez que ha habido movilizaciones sociales, con esas palabras termino, antes de la pandemia, los jefes de Estado de Perú, todos, de los que fueran, cuando la movilización social asustaba, en Ecuador, etc., los jefes de Estado, los presidentes, todos sistemas presidenciales, los presidentes aparecían, el propio Piñera, todos, aparecían ante las cámaras con el Estado Mayor de la Defensa detrás. Oiga, para tomar una decisión necesita usted mostrar fotogénicamente el respaldo de los militares. Eso del poder civil que tanto trabajo nos costó recuperar, ¿significa algo para usted? ¿O estamos en un retroceso absurdo? Porque en España han ganado mucho prestigio las Fuerzas Armadas por sus misiones internacionales, porque se van al volcán de La Palma y son más eficientes, más eficientes que los otros, porque van a apagar un fuego y son más eficientes, porque prestan servicios. He visto algunos espabilados que cuando hacían un hospital de campaña para ampliar los servicios de COVID decían, ¿pero cómo van a poner un hospital de campaña? Porque es lo que hacen los militares, hospitales de campaña. ¿Atienden a los enfermos? Sí. ¿Lo hacen eficientemente? Sí. Pero bueno, ya saben cómo somos los españoles. Bueno, yo tengo mucha esperanza, Hugo, tengo esperanza en América Latina, no la pierdo. Ya que soy mayor ya debería haber perdido alguna de las esperanzas y después de tantos años de lucha. Bueno, las mantengo intactas. Espero que se comprenda que la democracia no garantiza el buen gobierno, garantiza que podamos echar al gobierno que no nos gusta. Si preservamos eso, que se llama algo tan despreciable como democracia electoral, no hay un solo régimen del mundo que no se llame democrático. Uno le llaman popular, el otro siempre le ponen adjetivos para desvirtuarla. Pero bueno, la esperanza del cambio es la recuperación de los valores de la convivencia. Y en el edificio de la convivencia, esos valores a los que me refería antes, esa es la desgracia, son los cimientos sobre los que se construye el resto del edificio. Digo la desgracia porque los cimientos no se ven. Y en esta sociedad del me gusta, en esta sociedad nunca miras los cimientos hasta que no se cae todo el edificio. Y digo, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Si estábamos viviendo en el piso número 10 y vivíamos a gusto, no pasa nada. Sí, pero los cimientos estaban resquebrajándose, pero no los veíamos. Por tanto, miremos a los cimientos sobre los que se construye una sociedad. Derechos humanos, Estado de Derecho, pluralismo democrático, aceptación de la división de poderes. Pero eso no se ve. Está bajo la línea de visión. Bueno, mi esperanza está intacta y mis ganas de seguir peleando por aquellas cosas en las que
creo, de manera tolerante. Yo prefiero la tolerancia a la intolerancia, la prefiero, créanme. Pero esa forma de tolerancia arrogante que impide que conozcamos al otro o la otredad, esa me da un poco de vergüenza. Dice, no, claro, pero ¿qué se puede esperar si son? ¿Cómo que qué se puede esperar? Son como tú. Bueno, por tanto, de ese conocimiento de la otredad, creo que hay mucha expectativa de cambio que tenemos que empujar entre todos. Cuando hay grietas, rellenarlas, no aumentarlas. Cuando hay espacios de entendimiento, entenderse, no alimentar el odio, la crispación y la división. Eso es lo que demanda la inmensa mayoría de la ciudadanía, no para quedarse en la abstracción, sino para que le resuelvan sus problemas. Gracias. Y otro día hablamos de educación. Pues quedamos pues emplazados para otro día hablar de educación con una puntualidad británica, pero en español. Británica era, ahora es claro, bueno, sin fin. Empezaríamos otro tema. Les agradecemos mucho su presencia, también a los que nos están viendo por streaming y esperemos convocarles nuevamente para hablar de educación o de tantos temas que nos ocupan y nos preocupan y en todo caso, que despiertan nuestra curiosidad. Así que muchas gracias a todos.